Y vamos a las noticias. Con el nuevo mapeo de población programado para comenzar en abril de 2020, el gobierno federal de los Estados Unidos abrió este martes contratando más de 500,000 puestos de trabajo para el censo en todo el país. Y la Oficina del Censo de los Estados Unidos tiene como objetivo atraer a 2,7 millones de candidatos para trabajos temporales y de medio tiempo. La agencia necesitará unos 500,000 enumeradores, supervisores y asistentes en todo el país para realizar el conteo requerido por la Constitución de los Estados Unidos. El pago por estos trabajos temporales está muy por encima del salario mínimo local y la tasa de pago varía según el estado y el condado. En la Florida, por ejemplo, el condado de Broward ha establecido $16 por hora para los enumeradores, a quienes también se les puede reembolsar el millaje y otros gastos relacionados con el trabajo. Entre 400,000 y 450,000 puestos serán participantes en el censo, quienes se moverán de casa en casa recolectando información. El resto será para puestos de supervisión y otros. Y los requisitos ustedes pueden encontrar en el portal gazetanews.com, donde pueden leer esta materia totalmente completa, saber de los requisitos básicos para poder aplicar a estos puestos de empleo y mucho más información. Entonces, acesen al portal gazetanews.com para los detalles. Y usted no tiene seguro social, no hay crédito, no tienes crédito todavía, pero no hay problema. Pueden hablar ahí con el señor Edson de Almeida de Phil Smith Kia, que tiene un equipo que habla portugués y español, que están totalmente listos para ayudar a escoger este carro que usted tanto necesita. El financiamiento es muy fácil, apenas debe llevar su pasaporte, con tanto que esté válido, por supuesto, y pueden salir ahí directamente del edificio con su carro nuevo. Entonces pasen por allá, hablen con ellos en la 4250 North Federal Highway en Lighthouse Point, aquí mismo en la Florida. O llamen por el teléfono 561-577-9879 para más información y para marcar una cita con el señor Edson de Almeida. Phil Smith Kia, tu solución para tu carro, para buscar tu carro. Y después de esa breve pausa tenemos aquí al señor Alfredo Jurado, que nos va a informar sobre leyes de inmigración y problemas criminales que pueden ocurrir y que pueden ocasionar problemas cuando estás ahí solicitando su residencia. No pueden perder este Facebook Live de hoy. Ya regresamos. Nossos laços estão aqui, traços que eu nunca esqueci. A coragem de partir, sempre lembro de sorrir. Abra a janela da sua casa, deixa o Brasil entrar. Sling TV, o Brasil na sua casa. Assine agora mesmo, sling.com/Brasil. E agora no Di Pizza, de terça a domingo para o almoço, delicioso buffet de comida brasileira. E aos sábados, suculenta feijoada. Venha saborear o melhor da culinária brasileira no Di Pizza. Além disso, o Di Pizza é um lugar bonito e agradável para você fazer negócios e reuniões. Di Pizza, bar e restaurante, 7625 North State Road 7, Parkland. Ligue 954-688-9701.
Tá na hora entra no ar de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu almoço. E em cada dia, um menu diferente para você saborear ouvindo. Quarta-feira. Y todo miércoles es diferente. Está la hora de la comunidad latina y sus canciones calientes de la cultura de un pueblo amigo y divertido. Apresentação Neise Cordeiro. Tá na hora. Muy bienvenidos a nuestro Facebook Live, aquí directamente del programa Tá na Hora, en los estudios de la radio Gazeta News. Ahora son 12 horas con 40 minutos. Un saludo muy especial aquí de su amiga Neise Cordeiro, que se encuentra aquí con ustedes en este miércoles 23 de octubre. Pero antes de empezarmos nuestra conversación de hoy, que está muy interesante, quiero agradecer aquí a nuestros patrocinadores, que empezamos aquí con Sling, que Sling oferece 5 canales brasileños aquí en los Estados Unidos para que todos puedan accesar la programación en el idioma portugués. Y todo eso cuesta apenas $35 al mes. Muy barato, ¿no? Como podemos decir en portugués. Y ustedes pueden experimentar 7 días totalmente gratis para ver si les gustan, pero estoy segura que van a gustar, seguramente. Y pueden asistir de cualquier aparelho digital, Smart TV, tablet y mucho más. Para asignar, registrarse, apenas tienen que ir ahí en la página sling.com/Brasil para saber todos los detalles. Y bien, estamos en la hora del almuerzo y ya estoy con hambre. Entonces yo tengo la solución para nuestro problema. Aquí tenemos este buffet por peso de comida brasileña aquí mismo, cerquita de Boca Ratón. Estoy hablando de Di Pizza Restaurante y Bar, que tienen estas delicias para todos ustedes que les gustan el almuerzo saludable con mucha salada, muchos vegetales, pero también nuestro arroz y frijoles que nos encanta aquí a todos los latinoamericanos. Y claro, el postre, que es una tentación, no podemos dejar de comer un poquitito del dulce, del azúcarcito, que es delicioso. Entonces, pasen por ahí, ahorita está abierto a partir de las 11 de la mañana, Di Pizza Restaurante y Bar, que está ubicado en la 7625 North State Road 7 en Parkland. Aquí tenemos nuestro recadito de hoy, nuestra mensaje, y aquí regresamos con ustedes. Y tenemos nuestro invitado de hoy, que es el señor Alfredo Jurado. Muy bienvenido, Alfredo, que nos va a dar información al respecto de por ejemplo, documentación, personas que están aplicando para su residencia o que están en proceso de regularizar su estatus migratorio aquí en los Estados Unidos, pero muchas veces se involucran en crímenes, sí, o problemas en tráfico de vehículos y cosas así. Entonces, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, y eres de Ecuador. Soy ecuatoriano, sí lo soy. Sí, un saludo muy grande a todos los ecuatorianos, nuestros hermanos de Latinoamérica que nos escuchan hoy aquí en la radio Gazeta News. ¿Y cuánto tiempo trabajas o vives en los Estados Unidos aquí? Ya desde pequeño, desde que tenía 8 años, wow, ya ha sido más de 30 años. Sí. He estado ejerciendo como abogado ya más de cerca de 20 años. Fui fiscal primero, sí, en la corte de Broward County. Y de ahí los últimos casi 15 años he estado practicando como abogado privado, sí, casos criminales, tránsito. Sí, su especialidad, ¿no es especialidad, verdad? Sí. Y por eso que estamos aquí, como usted es nuestro invitado de hoy, que vamos a hablar sobre eso, ¿no? Que son crímenes muy comunes, ¿no es verdad? Crímenes comunes que se tienen que tener mucho cuidado. Muchas personas, infelizmente, piensan que hay algunos crímenes que no son, en realidad no son considerados tan graves. Sí. Y bajo la ley, en realidad no son considerados tan graves. Pero personas que no son ciudadanas americanas tienen que tener mucho cuidado. Los inmigrantes, hasta los residentes, ¿okay? Sí. Un ejemplo, ¿okay? Por ejemplo, un residente que está aquí legalmente con Green Card, si llega a coger un caso criminal relacionado a las drogas,
¿ok? Eso podría, si no es tramitado apropiadamente, eso podría causarse deportación. Hay muy buenas posibilidades que no le pase nada en el aspecto criminal, que no vaya ni a cárcel, ni a prisión, ni haga, ¿cómo se llama? Ni a probation, o ¿cómo se llama? Lo que se llama libertad condicional. Pero si ese caso no es cerrado apropiadamente, eso puede causar problemas en el futuro, así sea residente. ¿Qué tipos de problemas? Voy a dar un ejemplo. Un residente que coja un caso criminal, una felonía, un cargo mayor de felonía de una simple posesión de cocaína, ¿ok? Si se declara culpable, ¿ok? Y generalmente le hacen hacer, ¿cómo se llama? Algunas veces horas comunitarias, counseling, aconsejarías y pagar una multa en el aspecto criminal. Pero eso después, cuando esa persona va a tramitar su ciudadanía, va a tener problemas y puede causar su deportación. ¿Okay? Ahora, no se preocupen tampoco, no, simplemente que hayan cogido un caso criminal, por ejemplo, de posesión de drogas, si es residente, no significa que vas a ser deportado. Sí. Lo principal es, obviamente, asesorarte bien, conseguir un abogado, por lo menos hablar con un abogado, porque hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir este dolor de cabeza en el futuro, en el aspecto de inmigración. ¿Okay? ¿Cuáles son? Hay muchos condados en este estado de la Florida que hasta una posesión de cocaína tienen ciertos programas, ¿okay? Programas que son dados a personas que no tienen antecedentes o que tienen antecedentes mínimos. Al hacer estos programas, el beneficio es que al final del proceso, ese caso criminal es votado, ¿okay? Sí. Y eso es lo que se necesita para en el futuro no tener problemas con inmigración. Sí, este proceso es más penoso, ¿no? Cuando estás así aplicando a tu documentación y se involucras en un proceso criminal. Sí, ajá, exactamente. Y como te dije, puede ser algo tan simple. Y igualmente también algunas personas no piensan y quieren que, quizás una posesión de marihuana, que es algo, un delito pequeño que ¿Ha cambiado algo ahora después de la marihuana que es medicinal? Infelizmente, en realidad no. En el aspecto federal eso sigue siendo un crimen. Hay ciertas municipalities que, ¿cómo se llama? Que han... No vamos a decirle en realidad legalizar, pero le han dicho a la policía que no van a hacer arrestos por estos delitos, pero no son todos. ¿Okay? En el condado de Broward, por ejemplo, la mayoría de las municipalidades de las ciudades todavía siguen llevando estos casos a la corte. Okay. Sí. Y un caso simple de una posesión de marihuana para un inmigrante o para una persona que tenga su residencia podría ser un dolor de cabeza, okay, si no es tramitado apropiadamente. ¿Qué es lo que significa ser tramitado apropiadamente? Se tiene que hacer todo lo posible para que ese caso sea votado. Okay. Y no solamente para que sea votado, se tiene que tener cuidado porque hay ciertos condados. Okay. El estado de la Florida tiene muchos condados. Y claro o no, aunque la ley es la misma, diferentes condados hacen cosas diferentes, ¿okay? Y hay una cosa que nosotros, ¿cómo se llama? Mi UFE ha notado recientemente. Hay una ley o una decisión, mejor dicho, de inmigración que salió quizás hace unos 4 o 5 años, en el cual dice que en un asunto, por ejemplo, de criminal, ¿okay? Vamos a suponer de drogas, ¿okay? Aunque el caso haya sido votado, porque la persona hizo un programa, si el oficial de inmigración puede confirmar que hubo algún tipo de declaración de culpabilidad, aunque el caso fue votado, esa declaración de culpabilidad puede ser utilizada contra la persona aplicando. Sí. ¿Qué significa eso? Eso significa, voy a dar un ejemplo, en este condado de Broward mismo, ¿ok? Hay programas en lo que se llama el drug court de felonía, los cargos más grandes, los felony, y hasta para cargos menores, se llama drug court. Y hay un programa también, igualmente, que es ofrecido por la Fiscalía. El programa de drug court es ofrecido por las cortes. ¿Qué tipo de programa es este? Es un programa en el cual la persona está bajo supervisión. El caso no es cerrado, se mantiene la declaración de no culpable, que es lo clave. Nunca hay una declaración de culpabilidad. El programa de drug court, sí, del condado de Broward. Nunca hay una declaración de culpabilidad, se declara no culpable, inocente y mantiene esa declaración hasta el final del proceso. Sí. Y al final del proceso, ¿okay? Es un proceso un poco más largo. ¿Okay? Por ejemplo, en cargos menores es un proceso de más o menos 6 meses.
¿ok? En el cual la persona coge, ¿cómo se llama? Counseling, cómo tienen que hacer escuelitas, le tienen que dar pruebas de droga, tienen que atender a las cortes. Es un poquito de dolor de cabeza, pero el beneficio es inmenso, porque al final de ese proceso el caso es votado. Ahora, para casos más de felonías, ¿cómo se llaman? Los casos que son un poquito más serios, por ejemplo, posesión de cocaína, hay el mismo programa, pero ese programa sí son más o menos más de un año, ¿ok? Sí. Pero el beneficio es el mismo, Sí. ¿ok? Ahora, donde las personas se confunden es que el condado de Broward, la fiscalía, también ofrece un programa que tiene los mismos resultados. Votan el caso al final del proceso y es mucho más corto y mucho menos cosas que hacer. Entonces las personas algunas veces se confunden, dicen, bueno, este programa que de casos menores, mejor lo hago con la fiscalía, son solamente 3 meses que tengo que estar con ellos, no tengo que hacer mucho, ¿ok? Y todo va a estar bien porque me van a votar el caso igualmente. No, porque lo que pasa infelizmente es que el programa de la Fiscalía de Broward County requiere una declaración por escrito de culpabilidad. ¿Y qué significa eso? Aunque el programa de la Fiscalía es mucho más corto, mucho menos dolor de cabeza, ¿ok? Y al final del proceso le votan las acusaciones igualmente. Esa declaración de culpabilidad es escrita y es archivada. Y a oficiales de inmigración, basada en esa decisión que acabo de mencionar, no todos, pero y mucho depende de la suerte. Algunos oficiales de inmigración son mejores que otros. Algunos quizás vean, esto fue votado, no le importa cómo fue votado. Pero hemos tenido nosotros en nuestra práctica, ya hemos tenido varios oficiales de inmigración que han visto el programa. Esto fue votado, pero fue votado por causa de un programa. Ok, yo quiero saber más. ¿Qué tipo de programa fue? Y ahí se va ¿Hubo a algún tipo de pesquisar declaración? más. Hubo algún tipo de declaración y comienzan a pedir información que nosotros les consigamos. Ahí se complica. Y si infelizmente la persona hizo el programa de la fiscalía y hay ese acuerdo y esa declaración de culpabilidad, no le sirvió para nada. Sí, en el aspecto criminal el caso fue votado, mantiene el récord limpio en el aspecto criminal, pero en el aspecto de inmigración, esa declaración de culpabilidad que ya fue dada, aunque el caso fue votado, es problemático para la persona. Y mientras este proceso criminal está en andamiento y todo eso, el proceso de documentación, de regularización de la inmigración, ¿es lo mismo periodo o se va a tardar aún más? Se podría tardar un poco más. Mi esposa es la que se especializa más en ese aspecto de inmigración. Sí. Pero muchas veces el proceso de inmigración quiere una disposición, algo que indique que se ha finalizado para poder completar su decisión. ¿Okay? Por eso muchas veces les decimos a nuestros clientes, antes de aplicar, si han cogido una acusación criminal, por ejemplo de drogas, ¿okay? Espérate un poco, porque el caso criminal quizás no se haya sido acabado. Sí. ¿Okay? Y el oficial de inmigración va a querer y no nos va a dar mucho tiempo. Y lo que va a ocurrir es que te van a negar y vas a haber pagado ese dinero por nada, porque no podemos sacarnos. Pero el punto clave también es que tienes que decir la verdad cuando estás haciendo la aplicación. Se tiene que decir la verdad, Licenciado. porque hay muchas veces que casos criminales, ¿okay? Hay muchos casos criminales que inmigración no le presta atención, ¿okay? Sí. Pero se los tiene que decir. Sí. Si no lo pone en la aplicación, ese caso criminal que inmigración no le importa mucho, ahora sí le importa, porque ahora en la aplicación has mentido. Y ahí viene el problema. Sí, verdad. Bien, estamos aquí con Alfredo Jurado, el abogado de Jurado Law, aquí de Pompano Beach. Sí, ¿Estoy Pompano correcta? Correcto. Sí, y está nos informando aquí sobre las consecuencias, ¿no? En un proceso criminal y cuando estás ahí aplicando para su residencia o permiso de trabajo, cualquier tipo de documentación, ¿no es verdad? Es verdad, doctor? sí. Sí, y cambiando un poquito de tema, pero también en el mismo contexto, a respecto de, por ejemplo, infracciones de tráfico. Por ejemplo, estamos ahí, ocurrió un accidente, tal vez firió a alguien en la calle cuando estás manejando. ¿Qué consejos tienes, doctor, para estas personas que se involucran en accidentes de tránsito, por ejemplo? Lo que nosotros vemos mucho en nuestro escritorio, porque nosotros hemos estado sirviendo a la comunidad brasilera aquí del sur de la Florida, ya
casi Muchos 18 casos. años y lo que más vemos, infelizmente, porque servimos a la comunidad inmigrante, es muchas personas que infelizmente no pueden conseguir licencia. ¿Ok? Aquí en el estado de la Florida, si la persona no puede demostrarle al departamento de Motor Vehicles que tienen sus papeles en orden, no van a poder conseguir licencia. Y las personas igualmente, infelizmente, tienen que hacer lo que tienen que hacer para sobrevivir, así que van Sí. a manejar. Y lo que ocurre es que si una persona que no tiene licencia es parada manejando, le va a recibir una acusación criminal menor, no es nada grave, una acusación criminal de manejar sin licencia. No son arrestados en el Pueden, momento. depende de la suerte. Generalmente no, pero el policía, si no tiene nada mejor que hacerlo, algunas veces lo arrestan y le hacen pagar. Algunas veces lo llevan a la cárcel simplemente para que lo procesen. Algunas veces le dan una fianza de $25, algunas veces la fianza de $100, a veces lo dejan bajo libertad. Generalmente no lo arrestan. Só para explicar Não para os nos llevará a brasileiros que nós estamos falando espanhol na hora latina, mas, por exemplo, não, que depende do caso, pessoal. Então, vocês não vão ser presos. Arrestados significa ser preso. Então, pode ser que recebam uma multa ou uma notificação. O senhor Alfredo está aqui nos explicando a respeito disso. Então, vocês, arresto é preso, ser preso, aí algemado Sí, e tudo. Então, llevado a la cárcel. continue, Sí, por favor. siempre va a recibir a lo mínimo una multa en el cual va a decir que en el futuro el caso va a ser llevado a la corte Ok. y se tiene que presentar. Si no se presenta o conseguir un abogado. Si no se presenta, no consiga un abogado, va a tener una orden de arresto y se empeora la situación. Sí. Así que simplemente que no haya sido llevado a la cárcel en ese día no significa que ya se acabó. Algunas personas se confunden, infelizmente, porque no hablan bien el idioma, lo arrestan, pagan una fianza de $100 o $200 o hasta $25, lo liberan y piensan, ya, esto ya se acabó. No se acabó. Tienen que Esto comparecer en corte. Esto recién comienza. Tiene que aparecer en la corte y al no aparecer en la corte, cuando está debido a aparecer, va a haber una orden de arresto y se empeora la situación. Sim. E também se complica o processo migratório, se estão solicitando, não é verdade? Sí, tiene orden de arresto, sí, pero como expliqué, estos tipos de delitos, gracias a Dios, son delitos que inmigración no le presta mucha atención. Okay, Perfecto. perdona, uno o dos generalmente no le prestan atención, no es algo que va a causar que una aplicación sea negada por sí, si una persona en realidad tiene algo, una buena aplicación que someter. Okay, Sí. por ejemplo, se casa con un ciudadano, una ciudadana americana y ha tenido antecedentes de manejar sin licencia o licencia vencida, unos dos, tres. Hemos representado a personas que han tenido hasta 7, Wow. 8, okay, y hay solución. Sim. Okay, hay solución. También se tiene que, muy importante, el estado de la Florida tiene muchos condados. Okay, las cosas en el sur de la Florida, que incluyen el condado de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, son un poco más flexibles para los inmigrantes, porque hay más inmigrantes aquí. Sí. Okay. Estos delitos de manejar sin licencia en el sur de la Florida no son considerados tan serios y los fiscales, los jueces, los tratan un poquito mejor. Igualmente, mientras más tenga, peores son las consecuencias. Okay. Aunque sea el sur de la Florida. El sur de la Florida muchas veces 1, 2, 3, 4... los jueces, los fiscales saben perdonar, aunque ya algunos jueces en el condado de Broward y en el condado de Broward más, ya en el tercero o en el cuarto, no todos, Sí. unos cuantos que ya te quieren poner bajo libertad condicional por 6 meses. Hay varios que conozco que ya algunas veces hasta quieren dar unos 5 a 10 días de cárcel si ya estás en tu tercero, en tu cuarto. Mucha atención. Ahora, eso mismo, habiendo dicho eso de ahí, más para el norte, un ejemplo. A 30 minutos de West Palm Beach queda el famoso condado de Martin County, Stewart. Allá, en una primera vez, muchas veces son 6 meses de libertad condicional o un programa. Wow. Ya en la segunda y en la tercera garantiza la cárcel. ¿Okay? La pena máxima para una acusación de manejar sin licencia, una acusación de licencia vencida son 60 días de cárcel. Es la pena máxima. Y he tenido situaciones en la cual he tenido clientes que han estado en la tercera o en la cuarta en ese condado y le han dado la pena máxima, 60 días de cárcel. Algo que aquí, en Miami-Dade, nunca ocurriría en primer lugar, Sí. ¿okay? Porque hay muchos hispanos. ¿Okay? En Broward, en la tercera, generalmente no hay, quizás si hay cárcel unos 10 días, no 60.
y la mayoría de los jueces no darían cárcel si el abogado puede negociar. Y licenciado, tengo una pregunta, disculpe interrumpir, pero estoy muy impresionada aquí con la manera que las personas manejan, tal vez por este motivo de mucha gente que viene de diferentes países, no saben mucho de la ley de tráfico aquí en la Florida, pero algunos manejan en alta velocidad, que es impresionante, y otros manejan muy como unas tortuguitas, y me pongo loca porque no veo mucha policía parando a estas personas para educar a estas personas, ¿no es verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre eso? Bueno, como cualquier cosa, la persona algunas veces como no han sacado licencia en este país, no están bien al día con las leyes aquí de los estados de la Florida, prácticamente. Hay muchas en nuestros países de Sudamérica, que la manera que ellos manejan es una manera que es tolerada en esos países. Infelizmente aquí no, en los Estados Unidos no es tolerada. Porque había comentado que es más flexible aquí algunos condados, ¿no? En la manera como se ponen. Sí, pero igualmente hay otros condados más para el norte, que no toleran que no toleran igualmente estos tipos de igualmente infracciones. Hasta personas aquí en la Florida, por ejemplo, el sur de la Florida, las cosas son un poquito más flexibles porque tenemos más gente. Hay hay una población mucho más grande. Obviamente los policías no pueden estar en todos los lugares todo el tiempo. En otros condados más para el norte, para el oeste, menos gente. Los policías algunas veces no tienen nada que hacer, así que siempre por cualquier cosa lo van a parar. Y tenemos Aquí que se cuidarnos. tiene que tener cuidado, y especialmente si no tiene licencia. Porque después no solamente le van a dar el caso de tránsito por exceso de velocidad o por haber cortado otro vehículo, pero van a recibir una pequeña sorpresa de un caso criminal por manejar sin licencia, o si la licencia la tiene vencida, un caso criminal por la licencia vencida. Y infelizmente, aunque le dije que generalmente no arrestan a personas aquí en el sur de la Florida, para el norte y para el oeste y en otros estados también, porque es completamente a discreción del policía. Exacto. El policía tiene discreción completa, y infelizmente hay algunos policías que son un poquito, que es la verdad, son un poquito más antimigrantes que otros. Y mientras más para el norte vas, más de esos encuentras. Entonces, mucho cuidado a todos ustedes ahí que manejan, van a otros estados, otros condados, pongan mucha atención a las reglas, porque cada lugar es diferente. Bien, para concluirnos aquí nuestra visita de hoy de señor Alfredo, se te involucras en un crimen así, tanto como porte de marihuana o cocaína o problemas de tránsito, consejos básicos, lo que la persona tiene que hacer. Consejos básicos, un inmigrante que por ejemplo tenga algún tipo de problemas con cualquier tipo de acusación de drogas, consultar a un abogado. Definitivamente así no consigas ese abogado que te represente, por lo menos tienes que consultar a un abogado, porque el aspecto criminal va a tener un impacto con el aspecto de inmigración. Y aunque he tenido clientes que no le importa, me voy para atrás para mi país, pero después se enamoran, se casan, y ahora ese problema, ese caso criminal que no lo tramitó adecuadamente, ahora le causa problemas en el futuro. Cuando se quieren regresar o quieren completar su aplicación. Y licenciado, ¿deben tener un abogado de inmigración y otro separado para este tipo de caso? No necesariamente. Por ejemplo, nuestra oficina también hace casos de inmigración. Yo, aunque no me especializo en inmigración, sé un poco de inmigración. Y tienes lo básico, personas que pueden ayudar. Por ejemplo, lo básico, que sé que hay ciertos nonos que el caso se tiene que tratar de cierta manera. Y tengo obviamente alguien en mi propia oficina que me puede dar consejo, puede aconsejar al cliente inmediatamente para estar seguro que lo que se hace en el aspecto criminal no haga impacto en el futuro para un caso de inmigración. Sí, y por ejemplo, en el momento de un arresto, por ejemplo, tienes que decir algo, no decir nada, solamente solicitar a su abogado. Cuando una persona es arrestada, tratar de serlo cordial, cooperar,
Okay, obviamente dar su información básica, Sí. que es su nombre, dirección, número de teléfono, obviamente son cosas que Perfecto. tienes que dar, pero no necesariamente debería hablar de más de otras cosas. En este país obviamente tenemos el derecho a permanecer en silencio, no tenemos que responderle preguntas a las autoridades o a la policía. Okay, por ejemplo, no comienza a hablar sobre el caso. Sí, darle más información. Que hagan los policías lo que tienen que hacer con lo que tienen. No le hagan el trabajo de ellos más fácil. Pero igualmente, sean cordiales, den su información, actúen respetuosamente, pero tampoco comiencen a dar una declaración, que no generalmente no es lo bueno, especialmente en casos más serios. En casos menores, algunas veces la respuesta es obvia. Perfecto. Hubo un accidente, obviamente tú eres el único que está ahí. Bueno, obviamente tú eres el que estabas manejando. Exactamente. Así que Sí, es muy buena información aquí y para más detalles, si buscan ayuda profesional, que es lo más importante, pueden contactar a Jurado Locke, el señor Alfredo y también Liliana Jurado, estarán ahí para auxiliar con todas tus dudas. Pueden llamar al teléfono 954-942-6449 o pueden ir a su oficina también. ¿Podrías dar la dirección, licenciado, sí, por favor? 1639 East Sample Road, Pompano Beach, 33064. Perfecto, entonces pueden marcar ahí una cita para hablar con los profesionales en las leyes aquí de inmigración y también de criminales, ¿eh? Y están ahí a disposición de todos ustedes. Me gustaría de agradecer su presencia hoy, licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Y a todo el mundo, buenas tardes. Unas buenas tardes y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron aquí hoy en nuestro Facebook Live de la Hora Latina en la radio Gazeta News. Yo soy Neise Cordeiro y regresamos con nuestra música y programación aquí en el programa Tá Na Hora. Chao, chao.